Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar en esta ocasión de programación web, en concreto de introducción a la programación web. Si estáis interesados en probar este tipo de programación, vamos a hacer un ejemplo sencillo que podéis llevar a cabo todos y que podéis probar en vuestro equipo utilizando el mínimo de instalaciones y el IDE, que creo que es el más funcional y más práctico para empezar a programar en lenguajes web. Bien, podríamos caer en la tentación de pensar que gracias a las herramientas de programación basadas en inteligencia artificial que tenemos hoy en día, como Copilot, ChatGPT, ya no es necesario aprender a programar de forma manual. Nice. Eso es totalmente falso, ya que desde siempre, desde el origen del desarrollo web, se nos ha enseñado que lo primero que hay que hacer cuando afrontamos un proyecto es ver si hay algo que esté ya hecho, si tenemos en un repositorio algo que exista y que resuelva ese problema. Y a partir de ahí lo vamos a coger, lo vamos a adaptar y mejorar para utilizar en nuestro proyecto, en nuestro código. Eso lo hemos hecho siempre como desarrolladores. La inteligencia artificial a día de hoy nos permite hacerlo de forma mucho más rápida y de forma más eficiente en muchos casos. Pero eso no quita que tenga que haber alguien detrás tocando ese código, modificando ese código, comprendiendo ese código, que tenga unas nociones medias o avanzadas de programación. Incluso como usuarios, siempre es bueno saber, al menos a un nivel básico, cómo funcionan las cosas, porque nos permite entender lo que hay detrás y en innumerables ocasiones ser más eficientes o utilizar esas herramientas de mejor forma. Incluso descubrir usos que no conocíamos de las mismas. Bien, antes de meternos con el ejemplo, antes de ponernos a programar, vamos a entender de forma básica cómo funciona una página web. ¿Qué ocurre cuando con nuestro navegador accedemos a Amazon, a Netflix, a cualquier página que se os ocurra? En primer lugar, del otro lado, tiene que haber un equipo que se conoce como servidor web en este caso. Dependiendo del tamaño de la empresa, ese equipo puede ser más grande o más pequeño, pertenecer a las instalaciones de esa empresa o estar alojado en un proveedor de servicio, etcétera, etcétera. Sea como sea, necesitamos un servidor. ¿Y qué va a tener ese servidor? Ese servidor va a tener los archivos de la web, va a tener la base de datos, que es donde se van a guardar artículos, usuarios, transacciones, ventas, compras, etcétera, etcétera, y es el que va a recibir las peticiones de los clientes, que serán los navegadores web. Precisamente del otro lado están esos clientes que acceden a esas webs, ya sea con su ordenador o con su móvil, tablet, cualquier dispositivo que sea capaz de hacer correr un navegador y navegar por internet. Si este usuario, al que vamos a llamar Jacinto, decide entrar en una tienda online para ver sus productos y hacer una compra, lo que va a ocurrir es que en su navegador, lo primero de todo, al escribir la dirección va a ocurrir una cosa, que es que se tiene que traducir el nombre de dominio. Hay una serie de servidores en internet que os da la compañía de servicio o Google u otras compañías que se dedican a traducir lo que escribís, www.amazon.com, en una dirección IP. Eso se conocen como DNS o servidores de dominio de nombres. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero que sepáis que es un paso previo, y una vez que se localiza al servidor, se hace una petición. El navegador hace una petición conocida como un GET sobre el servidor para obtener la página que el usuario está intentando ver. El servidor recibe esa petición y le envía al navegador la página solicitada, mediante lo que se conoce como paquetes reply normalmente, que sería la respuesta del servidor. Bien, esto sería así a grosso modo, ¿vale? Explicado muy por encima. Cuando hacemos una plataforma web, una página web, hay cosas que hay que desarrollar del lado del servidor y hay cosas que hay que desarrollar del lado del cliente, del navegador. Por eso existen lenguajes para cada sitio, lenguajes más adecuados o incluso algunos propios de cada uno de esos dos lugares. Por ejemplo, del lado del servidor tenemos lenguajes como PHP, como Java, como Python, Ruby. Tenemos lenguaje, por supuesto, de datos, por ejemplo SQL,
etcétera, etcétera. Y del lado del cliente, que es donde nos vamos a centrar en el ejemplo que vamos a hacer de página web, tenemos lenguajes como HTML, JavaScript, CSS. En concreto, estos tres son los que vamos a utilizar en nuestra web. Bien, esto es algo que podéis comprobar vosotros mismos. Si cogéis un navegador, preferiblemente Google Chrome o Firefox, porque facilitan más la labor de ver el código que hay detrás. Aquí, por ejemplo, pues en Amazon, entro en este artículo. Si pulsáis con el botón derecho en la página, hay una función que es ver código fuente de la página. Y veréis todo este chorro de texto que parece la película Matrix, pero lo que veis aquí es código HTML, código JavaScript, todo esto. Y esto todo se está ejecutando en el navegador. Y la prueba es la siguiente, mirad. ¿Veis esta descripción? Voy a pulsar con el botón derecho en la descripción de este artículo y le voy a decir inspeccionar. Esto me va a llevar al código que se está ejecutando, en este caso código HTML, para que se enseñe esa descripción que veis ahí. Si yo lo despliego, aquí tenéis la descripción. Yo esto lo puedo cambiar. Pulso un doble clic y pongo bote de pepinillos, por ejemplo. Pulso Enter y aquí veis que la descripción del artículo ha cambiado. No ha cambiado en el servidor. De repente todas las personas que estén intentando comprar esta camiseta no se verán aturdidas pensando que se trata de un bote de pepinillos extraño. No, simplemente lo he cambiado en mi navegador. Si yo ahora refresco la página, veis que el nombre del artículo vuelve a ser camiseta deportiva, porque lo que ha hecho el navegador es refrescar el archivo contra el servidor. Y el servidor le ha mandado de nuevo el archivo actualizado. Pero aquí tenéis la prueba de que este código se está ejecutando en vuestro navegador, no en el servidor. Esto lo podéis utilizar para gastar una broma a alguien, por ejemplo. Podéis coger una noticia de periódico y poner vuestro nombre como si hubierais ganado el premio Nobel o hubierais sido detenidos por cualquier motivo. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Bien, como herramienta de programación os recomiendo Visual Studio Code. Visual Studio Code es un IDE, un entorno de desarrollo que ofrece Microsoft, y en concreto la versión Code es gratuita y se puede descargar en cualquier sistema operativo. Aquí veis que tenéis instalador para Windows, para Linux y para Mac. Os dejo este enlace de descarga en la descripción del vídeo. Entonces, lo primero sería instalar Visual Studio Code. Bien, una vez que lo tengáis, vamos a crear un proyecto nuevo y vais a crear un directorio, una carpeta en donde queráis, y ahí vamos a meter los archivos de nuestra web. Entonces, desde aquí le vamos a decir en el apartado File, Open Folder, abrir directorio, y vamos a, como os digo, crear el directorio que queráis, y ahí vamos a guardar tanto el archivo .html como el CSS como el JS. Bien, como nuestro proyecto se va a llamar Adivina, ya que la página va a consistir en un juego donde el usuario va a poner un número mínimo, un número máximo, un número de intentos, y en base a una serie de pistas de si es mayor o menor va a intentar adivinar, va a intentar dar con el número. Bien, como veis aquí a la izquierda se carga la carpeta de proyecto, y como os decía, aunque podríamos hacer todo en un único archivo, en un .html, para que quede todo más organizado vamos a hacerlo en 3 archivos. Y vamos a empezar por el .html. HTML es la base, es lo que va a generar, lo que va a crear todos los elementos visuales que vais a ver en pantalla en esta página. Los textos, las etiquetas, las casillas donde se introduce información, todo eso va a estar en código .html. Y en concreto vamos a crear un archivo que se va a llamar index.html. ¿Por qué index? ¿Por qué este nombre? Cuando entráis en cualquier página web, el archivo que os recibe, el archivo que se carga, cuando ponéis simplemente el nombre de dominio y no entráis dentro en ningún subdirectorio, es el que se conoce como index. Todos los navegadores buscan por defecto un archivo index y es el que cargan si no indicamos un subdominio o una ruta o un enlace concreto. Bien, aquí podemos empezar a escribir. Visual Studio nos ofrece un pequeño atajo que nos permite crear el texto, el código base, ¿vale? La arquitectura base de nuestro archivo HTML, simplemente con escribir el cierre de exclamación y hacer un enter. Vale, ya nos va a dar el código básico HTML, que sería
el tipo de documento para que el navegador sepa que está lidiando con un archivo HTML, el idioma por defecto, si no tenemos una gestión de idiomas dentro de nuestra web, el navegador para saber a qué idioma tiene que traducir los textos o de qué idioma provienen, pues va a utilizar esta etiqueta, ¿vale? Vamos a cambiar English por ES, de español en este caso. Después tenemos una sección de cabecera, que es la parte superior de la página, y dentro de ella tenemos un title. El title se refiere en este caso a lo que vais a ver en la pestaña del navegador cuando cargáis la página. Y vamos a ponerle adivina el número, por ejemplo. El juego de caracteres o charset se refiere al diccionario, a la librería de caracteres que se va a utilizar. UTF-8, por ejemplo, incluye la librería UTF-8 Latin, que tiene todas las letras, números, signos de puntuación, caracteres especiales, ñes, acentos, etc. Si por ejemplo estuviésemos haciendo una página web con caracteres chinos o japoneses, necesitaríamos el juego de caracteres de ese idioma. Bien, vamos a empezar construyendo un contenedor para toda la web, con el objetivo de que después podamos aplicar un estilo. Un estilo son opciones de colores, textos, tipo de letra, etc. Y eso va a venir en el CSS, que es lo que se conoce como una hoja de estilo. Entonces, mediante las etiquetas div, que marcan una sección de código, voy a crear un container, un contenedor. Para identificarlo necesito una etiqueta de tipo class. Las etiquetas de tipo class están orientadas a que las reconozca el CSS, ¿vale? A que sean objetivo de los estilos, para poder decirle después que esta sección va a tener una serie de opciones de diseño. Y le voy a llamar container, como os digo. Aquí voy a cerrar mi div y esto va a abarcar todo el body, todo el cuerpo de la página. Vamos a poner un título. Los títulos los hay de varios niveles, como cuando hacéis un documento de Word. H1, H2, H3. Voy a crear un título principal que sería un H1. Y vamos a poner un texto. En este caso voy a ponerle adivina el número. Bien, vamos a echarle un vistazo a cómo está quedando esta página. Para poder correr, para poder ejecutar un proyecto web, tenéis varias opciones. Si estuviésemos hablando de un proyecto completo, donde tenemos una base de datos, utilizamos también PHP, etcétera, necesitaríamos una máquina virtual, un entorno virtual del estilo de WAMP o XAMPP que emule que en nuestro equipo hay un servidor web y nos va a dar los directorios de ese servidor para poder ver ahí los archivos de la web y probarlos desde nuestro navegador. En este caso, como estamos utilizando lenguajes que corren del lado del cliente, va a ser suficiente con un plugin de Visual Studio que es Live Server. Entonces vais a iros a esta sección de aquí, que es donde podéis buscar plugins para Visual Studio, y vamos a escribir Live Server. Este de aquí, le dais a instalar y en cuestión de segundos o de un minuto tendréis el plugin instalado. Una vez que lo tengáis instalado, volvéis a vuestro proyecto, pulsáis con el botón derecho encima del archivo index.html y le dais a abrir con Live Server. Y aquí tendréis vuestra página en el navegador. Esto es lo que tenemos hasta ahora, simplemente el título. Bueno, como dijimos antes, vamos a tener una pantalla inicial donde vamos a configurar cuál queremos que sea el número mínimo, el máximo y el número de intentos que va a poder utilizar el jugador. Para ello vamos a construir un formulario con unas etiquetas, número mínimo, 2 puntos y una casilla para escribirlo. Esas etiquetas son objetos de tipo label, como veis aquí. Y en este caso, a cualquier tipo de objeto le podemos asignar propiedades. Class, por ejemplo, ha sido una propiedad que hemos asignado a div, la etiqueta que tenemos en la parte superior. A este label le voy a asignar un nombre en el formulario y lo puedo hacer de 3 formas distintas: mediante la etiqueta for, mediante la etiqueta id o mediante la etiqueta name, y muchas veces necesitamos combinarlas. En este caso me voy a conformar con la etiqueta for para el label. Si estuviésemos en un programa que por ejemplo es multidioma y en función del idioma que seleccionéis cambian los textos de las etiquetas, necesitaríais identificarlas con un ID y con un name para después poder cambiarlas y acudir al archivo de idioma para meter el texto. Le voy a poner min de nombre y este label va a enseñar el texto número mínimo, 2 puntos. Bien, ahora voy a meter la casilla en donde el usuario va a poder escribir este número mínimo. Ese es un objeto de tipo input, entrada en este caso.
Y en type, que podría poner text perfectamente, o sea un texto, voy a poner un tipo más específico, que es el type number. Solo va a admitir números y además nos va a ofrecer la funcionalidad de subir o bajar el valor del número de forma automática, con flechitas si queremos. Es muy utilizado, por ejemplo, en los carritos de compra para seleccionar la cantidad de un artículo. Vamos a ponerle un identificador, en este caso min, por ejemplo, y alguna propiedad más, como por ejemplo un placeholder. El placeholder es un valor que se va a ver en gris más atenuado dentro de ese campo de input. Voy a poner inserta un número, por ejemplo. Aquí cerraría esta parte, este objeto. Bien, voy a crear un par de ellos más, otro para el máximo y otro para el número de intentos. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo se va viendo nuestra web. Acudimos a Chrome y aquí tenéis nuestros objetos. Podemos mejorar esto, ya que veis que sale todo seguido. Vamos a meter saltos de línea para que salgan cada etiqueta, cada dúo etiqueta input, uno debajo de otro. Para ello, una de nuestras opciones es meter elementos BR. Cada elemento BR va a suponer un salto de línea. Entonces, entre este dúo, este y después del último, voy a meter un salto de línea. Y ahora quedaría tal que así. Si queremos que queden más separados, pues una opción, la más sencilla, es meter algún salto de línea más. Y aquí lo tenéis. Bien, nos falta un botón aquí. Un botón que diga, por ejemplo, jugar. Y a partir de esta información lance el juego. Vamos a crearlo. El objeto, en este caso, es de tipo button. Y vamos a ponerle un identificador. Por ejemplo, jugar. Y un texto. Jugar. Y esto se vería tal que así. Aquí tenéis el botón, las casillas y el título. Si ahora, por ejemplo, en este punto le dais con el botón derecho y le dais a inspeccionar o a ver código fuente de la página, veis que el código que aparece es el que estamos generando en el HTML. Bien, ahora dentro de este formulario necesito una sección, porque vamos a hacer que ocurra en la misma página, donde el que está jugando meta el intento, meta el número que quiere probar. Es una sección que vamos a construirla aquí también, aunque de entrada va a aparecer oculta hasta que se le dé a jugar. Entonces vamos a crear un div dentro, otra sección dentro. Vamos a ponerle un identificador, por ejemplo game, y vamos a forzar que de entrada no se enseñe. Una de las opciones que tenemos de hacerlo es modificar su estilo y ponerle al estilo una propiedad que se llama display none. Eso hace que no se vea este objeto. Entonces, si la propiedad display la ponemos a none, no se va a ver esta sección. Aquí vamos a meter otro título, pero esta vez de nivel 2. Y vamos a decirle introduce tu intento, por ejemplo. Y aquí vamos a crear un input para meter el intento y un botón para probar. Bien, aquí tenemos, como veis, el input y el botón de adivinar. Además, tengo que crear aquí un apartado donde voy a ofrecer al usuario el resultado, si ha acertado o no, que de entrada va a estar vacío, pero después con nuestro JavaScript lo vamos a rellenar en función de si ha acertado el número o no lo ha acertado. Y a esta sección le voy a llamar resultado y va a ser una línea. Las etiquetas P describen una línea, no necesitarían un BR porque en sí mismos ya implican un salto de línea al final. Bien, si comprobamos nuestra web, de momento veis que esa sección no se ve, ya que tenemos display none. Bien, vamos entonces, si os parece, a darle un poco de estilo a esto. Para ello vamos a crear un nuevo archivo que será un .css y vamos a llamarle styles.css. Bien, en su interior lo que vamos es etiquetar cada uno de los elementos de las secciones que hemos creado en el HTML y decirle qué opciones de estilo queremos que tenga. Por ejemplo, vamos a empezar por el body, por todo el cuerpo. Escribimos la palabra body y entre llaves las opciones de estilo que le vamos a dar. Por ejemplo, el text aligned es la alineación del texto. Si le decimos que se centre, todo el texto que está dentro del formulario va a aparecer centrado. Fijaros que de momento esto no ha tenido ningún efecto. ¿Por qué? Porque tenemos que enlazar el HTML con el CSS para decirle que utilice esa hoja de estilos. ¿Cómo? Vamos al archivo HTML y vamos a poner una línea de enlace. Vamos a ponerla en la sección de cabecera
y le vamos a decir que va a ser un elemento de tipo link, de enlace, que el tipo de objeto con el que estamos enlazando es una hoja de estilos y con la propiedad href la ruta de la hoja de estilos que queremos utilizar. Como están en la misma carpeta, basta con nombrarla, styles.css. Bien, si ahora guardamos y vamos a Chrome a comprobar cómo se ve nuestra web, fijaros que ahora todos los elementos ya aparecen centrados. Vamos a añadir una familia de la fuente a utilizar, Font Family. Vamos a utilizar una fuente bastante estandarizada, que es la familia Arial. Vamos a declarar un margen a la parte superior de 20 píxeles, por ejemplo, y vamos a darle un color de fondo con la propiedad Background Color, por ejemplo este azul clarito. Y en este momento nuestra web se vería tal que así. Si queremos dar estilo a un div, en lugar de poner simplemente la palabra que hace referencia al div, como en este caso puede ser container, como no es una parte principal como lo era body, tenemos que poner un punto antes. Entonces ponemos punto container y este va a ser el estilo que va a coger todo lo que haya dentro de ese contenedor. Podemos darle un borde con la propiedad border, de ancho un píxel y de color sólido, por ejemplo este color. Los colores son códigos RGB, mezclas entre rojo, verde y azul, y cada uno de esos componentes se puede indicar o bien con 8 bits o bien en hexadecimal. Vamos a ponerle un radio al borde de 8 píxeles, por ejemplo, y vamos a poner un color de fondo diferente al del body para que contraste, por ejemplo este de aquí, y ahora se vería tal que así. Muy moderno, ¿verdad? Y vamos a crear estilos para el resto de elementos. Vamos a probar. Bien, he creado aquí propiedades para los inputs, para los botones, para cuando el botón tiene el ratón encima. Esto significaría que el fondo del botón sería este sin el cursor encima, y la propiedad hover marca qué cambios habría si se posiciona el cursor del ratón encima, que en este caso cogerá este color. Vamos a probarlo. También para el resultado hemos metido opciones de estilo. Todo este código os dejaré un archivo en la descripción con el HTML, el CSS y el JS para que podáis probarlo y contrastar de forma fácil estas sentencias de programación. Y aquí tenéis el resultado, pues color de fondo distinto para el contenedor. Los inputs ocupan todo el ancho y el botón de jugar, cuando nos ponemos encima, cambia la tonalidad. Bien, vamos ahora a la chicha, al JS, al que va a manejar los hilos. Vamos a crear un nuevo archivo que es el script.js, y aquí es donde vamos a meter el código JavaScript. Bien, vamos a declarar dos variables. Las variables pueden ser constantes, let, var, tipo let en este caso, tanto para el número secreto que se genere como para el número de intentos, para llevar la cuenta. Entonces, num secreto y num intentos. Bien, en este punto decir, por si nunca habéis manejado JavaScript, que es un lenguaje no tipado, es decir, no hay que decirle de qué tipo van a ser estas variables. En el momento en que se le da valor, cogen el tipo. Si le asignamos un número entero, cogerán el tipo entero. Si después le asignamos un texto, cambiarán a tipo texto, etcétera, etcétera. Bien, lo que queremos es que cuando se pulse este botón, se capturen las variables de número mínimo, número máximo e intentos permitidos, aparezca el contenedor que hemos creado aquí debajo para que el usuario pueda intentar introducir un número y adivinarlo. Así que vamos a programar esa parte. Para ello tenemos que añadir al botón lo que se conoce como un event listener, un escuchador de eventos, en este caso del evento clic, porque cuando pulsemos en el botón, cuando hagamos un clic, queremos que se desencadene esa serie de acciones. ¿Cómo lo hacemos? Primero hacemos referencia al botón mediante document get element by id. ¿Recordáis que hemos dicho que le poníamos una ID al botón para poder referenciarlo desde otros archivos? Pues aquí va a llegar ese momento. Y aquí el nombre que le hemos puesto al botón, que como podéis comprobar ha sido jugar. Y hacemos un punto add event listener. Primero como parámetro el tipo de evento que estamos escuchando, que sería el clic. Y después
entre paréntesis no ponemos nada, igual símbolo mayor referenciando una flecha y entre corchetes el código que queremos desencadenar aquí. Bien, para capturar una variable de un formulario, de la casilla número mínimo por ejemplo, lo que tenemos que hacer es declarar una variable. Voy a declararla de tipo constante en este caso, aunque podría declararla de tipo let o de tipo var sin ningún problema. El hecho de que sea constante lo hago porque es una variable que no voy a modificar, es un número que se cubre en el formulario como mínimo del rango que tenemos que generar el número aleatorio y no necesito modificarla, entonces la declaro como constante. Le voy a llamar min y necesito hacer un getElementById de la casilla donde puse el número, pero para asegurarme de que lo que recibo es un número entero, hago una función que se llama parseInt, que convierte el texto de la casilla en número, y entre paréntesis el document getElementById y el nombre que le hemos puesto a la casilla del mínimo, que ha sido min en este caso, y un punto value para decirle que de esa casilla lo que quiero sacar es el valor. Voy a hacer lo mismo para máximo y para intentos restantes. Bien, a continuación quiero asegurarme de que el usuario ha insertado valores y si alguna casilla ha quedado vacía voy a enseñar un mensaje que diga debe de insertar valores válidos. Para ello voy a elaborar un if en donde voy a utilizar la propiedad NaN, not a number, que devuelve verdadero si lo que le pasa no es un número y falso en caso contrario. Utilizo isNum tanto para min como para max y para intentos restantes. Al mismo tiempo también voy a comprobar que lo que ingresamos como mínimo evidentemente sea mayor o igual que máximo. Si fuera igual solo habría la posibilidad de generar un número y que intentos restantes nunca sea menor que 0. Si fallamos en algo de esto, saco un mensaje alert donde digo por favor ingresa valores válidos, por ejemplo, y hago un return para que en este punto, si eso se cumple, salga de la función, no continúe. Aquí cierro el if. Bien, si no entra en ese if es porque los valores son válidos, así que voy a proceder a generar el número aleatorio. Por lo tanto, la variable numSecreto va a ser igual a... Vamos a utilizar la librería mat, que provee de una serie de funciones matemáticas. Así que escribo mat y para generar un número entre el mínimo y el máximo tengo que combinar la librería floor y la librería random de la siguiente forma. matFloor y entre paréntesis mat.random por el máximo menos el mínimo más 1. Y a esto tengo que sumarle el mínimo, porque esta parte de aquí podría dar 0 para asegurarnos de que el número que se obtiene es como mínimo el mínimo, le sumaríamos el mínimo aquí. matFloor lo que hace es redondear al número entero más cercano por abajo, es decir, esto va a dar un resultado con decimales entre 0 y 10. Si diera 9,8, pues el matFloor va a hacer que nos devuelva 9. Bien, a continuación vamos a hacer que la sección que hemos creado debajo del formulario donde introducimos el número mínimo, el máximo y los intentos para poder probar, para poder introducir un número a ver si adivinamos el que se ha generado, se vea visible. Entonces vamos a hacer un documento getElementById de la sección que hemos llamado game. Aquí vamos a poner el style display a block. Esto va a hacer que sea visible y en la casilla donde se puede insertar el resultado, que hemos llamado resultado, vamos a poner la propiedad textContent, o sea el texto que alberga en su interior, a un texto que diga tienes tantos intentos restantes disponibles. Estos textos, que van a incluir variables, tienen que ser rodeados por el símbolo de apóstrofe, no son comillas simples. Entonces tienes, y para hacer referencia a la variable intentos disponibles tenemos que poner el símbolo dólar y rodearla de llaves, en este caso num intentos disponibles. Bien, de la misma forma que arriba hemos detectado un clic en el botón de jugar, vamos a identificar si se produce un clic en el botón de adivinar para comprobar si el número introducido por el jugador es o no es el correcto.
Vamos a capturar en una variable el número que introduzca el usuario en la casilla intento y también lo vamos a convertir a entero, enlazando con la casilla intento del formulario. Vamos a hacer uso de la función isNotAnumber como en el caso anterior para asegurarnos de que lo que ha introducido el jugador es un número. Vamos a aprovechar este trozo de código sacando un mensaje alert en caso de que no sea tal tipo de dato. Una vez que ha introducido un número para probar, restamos 1 al número de intentos. Entonces hacemos un intentos menos menos para actualizarlo. Y aquí vamos a comprobar si ha acertado o no ha acertado. Y si no ha acertado, si aún le quedan intentos o ha acabado el juego. Hacemos un game over en ese caso. Entonces, si n prueba fuese igual al número generado, es decir, a num secreto, en este caso queremos enseñar un mensaje que diga felicidades, has ganado, y ahí acabaría el juego. Vamos a ocultar la parte en donde se introducía el número para que el mensaje cobre más protagonismo. Vamos a hacer un else if para que si no ha acertado y el número de intentos restantes es mayor que 0, siga pudiendo introducir un número, y de paso lo informamos del número de intentos que le quedan. Y por último, si ya ha agotado los intentos y ha fallado, game over. Decimos que se ha quedado sin intentos y desvelamos el número secreto en este caso. Al mismo tiempo tenemos que informar si el número introducido es menor que el número generado. Vamos a decir el número secreto es mayor. Este es un if abreviado. Aquí se hace la evaluación de número de prueba menor que número secreto. Si eso es verdadero, la salida sería la palabra mayor, y si es falso, la palabra menor. Entonces, aquí informamos al usuario, en caso de que queden intentos y no haya acertado, de si el número secreto es mayor o menor que lo que ha introducido. Vamos a irnos al HTML y, al igual que hemos hecho con la hoja de estilos, también tenemos que enlazar el JavaScript. En este caso vamos a enlazarlo después de la construcción del diseño de las casillas para insertar los números, ya que si lo hacemos antes, dependiendo de la versión del navegador, podemos tener problemas porque todavía no existen esos elementos a los que estamos haciendo referencia con los getElementById desde JavaScript. No existe min, no existe max, no existe intentos. Entonces vamos a hacer la llamada al script después de diseñar estos elementos. Aquí, por ejemplo, mediante las etiquetas script, src, source, o sea el origen, la ruta al archivo, como está en la misma carpeta, es suficiente con el nombre, script.js, y cerramos las etiquetas script. Listo. Bien, vamos a probar nuestro juego. Voy a poner 5 de número mínimo, 20 de máximo y 5 intentos. Bien, aquí se despliega la parte que ahora está visible, donde puedo intentar adivinar el número, y me dice que tengo 5 intentos restantes ahora mismo. Bueno, voy a intentarlo con el 10. Y me dice que el número secreto es menor en este caso al introducido. Acepto y voy a intentarlo con el 8. Y lo tenemos, lo conseguimos, adivinamos el número. Impresionante. Bien, dejar claro que esto no es ningún tutorial de JavaScript, ni de HTML, ni de CSS. Simplemente es una prueba para que veáis lo que hay detrás de una página web a nivel de programación y de funcionamiento básico. Espero que os haya resultado interesante. Cualquier cosa que queráis compartir podéis hacerlo en comentarios. Un saludo.